esta sesión vamos a darnos a la tarea de hacer un ejercicio con los datos del estudio Framingham. Estos datos son de libre acceso, no son todos los datos, evidentemente, son los datos de la primera ola de Framingham, de la corte. Brevemente, para quien no esté familiarizado con el estudio Framingham, es un estudio muy famoso. Buscó evaluar en su momento la incidencia y prevalencia de enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo, tendencias a desarrollar enfermedad cardiovascular y pues los factores a largo plazo, así como factores dentro de la familia asociados. El estudio Framingham pues es un estudio, creo que de los más antiguos que se ha realizado en investigación epidemiológica. Empezó en 1948, originalmente en el pueblito de Framingham, en Massachusetts, pero pues ya después se empezó a reclutar a la primera generación, o sea, los descendientes de esta corte, y después a la tercera generación, no sé si segunda, pero bueno, a los nietos de la base de los habitantes originales. Y esta base pues fue creciendo a manera de que ya se tienen 3 generaciones de estudio y pues va para más. Bueno, vamos a lo que nos atañe a esta clase. La base de datos que se encuentra disponible en el repositorio contiene una serie de elementos de interés. Viene el sexo de los integrantes de esta corte, viene la edad en una evaluación continua. Evidentemente se pueden crear categorías de edad y vamos a verlo más adelante cómo hacerlo, pero tiene la escala de edad de manera continua. Tiene evaluación conductual, principalmente tiene estos 3 factores: la educación, medida por igual números, 0 es una educación menos que preparatoria, 1 es una educación mayor o igual a preparatoria. Si el paciente es actualmente un fumador, igual categorizado como 0 y 1. Y viene una variable que dice cigarrillos por día. Esta variable solamente aplica para los que refirieron estar fumando. Entonces van a ver que hay muchos valores en 0, pero porque todavía hay que depurar aquellos en los que solo aplica esta variable o esta condición. Hay presión arterial, hay medición de cuántos pacientes tenían medicamentos antihipertensivos, igual el 0 y 1. Hay cuántos pacientes tenían este antecedente de BC previo. Hay hipertensión prevalente, o al menos cuántos de los pacientes referían conocerse con hipertensión. Hay pacientes que se conocían con diabetes, igual como 0 y 1. Estas dos es prevalencia, pero por diagnóstico previo. Sí, adelante, Beatriz. Creo que, bueno, ya lo apagaron todos. Bueno, como decía, la prevalencia o el antecedente de hipertensión y de diabetes es el que está previamente reportado, o si algún médico se los detectó en su momento. Vamos a ver que se pueden hacer constructos a partir de estas definiciones. Y viene la parte de la evaluación bioquímica. Se les midió colesterol, presión sistólica, diastólica, IMC, la frecuencia cardíaca, niveles de glucosa, ¿no? Todo esto en variable continua o en escala continua, es decir, que pueden incluir valores de 0 hasta el infinito, ¿no? En la práctica sabemos que eso no puede ser posible, o sea, no puede haber alguien con glucosas de más de 10.000 o incompatibles con la vida. Pero es que esto lo quiero que entiendan, que las variables de tipo continua pues pueden tener particiones infinitas, ¿no? O particiones decimales infinitesimales. Bueno, y viene un desenlace médico que es el desarrollo de enfermedad o falla cardíaca congestiva a 10 años. Y esto está categorizado como 0 y 1. Bueno, 0 es en el caso de que no lo hayan desarrollado y 1 es que sí lo hayan desarrollado.
vamos a descargar la base de datos. Para fines de este clase, tanto el Excel como el CSV y el formato en SPSS tienen la misma información. Solo quiero que entiendan que se pueden importar bases de diferentes formatos en R. Entonces vamos a abrir el siguiente script, que corresponde al script de bloque 1-clase 2. Entonces pues vamos a borrar todo lo que ya tenemos previamente hecho. Ok, vamos a cerrar el script previo. Ok, bueno, lo que vamos a ver en esta clase son 4 cosas. Asumamos que, y eso es lo que pasa en la mayoría de las cosas, en investigación, asumamos que yo ya tengo mi base de datos hecha, estructurada, recolectada en Excel, algún compañero mío me la pasó, yo la tengo ya en un formato de REDCap, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso es lo que habitualmente pasa. A mí me entregan una base de datos y yo quiero cargarla en R y hacer todo lo que vimos el día de hoy en la clase. Ok. Entonces lo primero que tengo que hacer es ubicar la base de datos. Lo que yo les sugiero que hagan es que todas sus bases de datos las tengan dentro de una sola carpetita, ¿no? O sea, si la carpeta la deciden tener en el escritorio, en una carpeta específica para la clase, lo que ustedes gusten y manden, ahí en esa carpeta tienen que ubicar la dirección de esa carpeta. Para ubicar la dirección de una carpeta, al menos en Mac, acuérdense que la forma de hacerlo es que dan clic derecho y le dan el botón de opción y les va a aparecer este menú. Le tienen que dar aquí en copiar curso de R como ruta de acceso y en automático cuando lo peguen Mac les reconoce la dirección. Para Windows es un poquito más fácil, creo, porque dentro de la carpeta contenedora me parece que en la barra de arriba de opciones hay una opción donde les permite ver la fuente o la dirección en específico de la carpeta. Sea cual sea el caso, para que en automático R les arroje todos los resultados dentro de esa carpeta, ya que tengan identificado la dirección, tienen que poner el comando de set working directory o setwd, abren paréntesis y entre comillas yo voy a pegar la dirección que copié de mi carpeta. Aquí ya la tenía, entonces voy a dejar solo uno, voy a darle más grande y en automático R ya me va a reconocer la carpeta que yo ya designé como mi directorio de trabajo. Bueno, otra forma de hacerlo es a través de las funciones innatas de R. Por ejemplo, si yo le doy aquí en File o en Archivo y yo le pido que me importe una base de datos, yo puedo seleccionar aquí los diferentes formatos que usualmente manejamos en investigación: Excel, SPSS, SAS, Stata o en formatos de CSV. Para fines prácticos yo les recomiendo utilizar esta opción que dice From Text de Read R. Esto es en caso de que tengan sus bases en formato CSV. Y entonces si yo le doy aquí, vamos a pensar que mi base está en Excel, yo aquí ya voy a poder empezar a buscarlo en todas mis carpetas que yo tenga en mi escritorio, ¿no? Aquí como yo ya seleccioné mi escritorio de trabajo, pues aquí yo ya la puedo seleccionar directamente, ¿no? Entonces si yo le doy aquí mi base de datos, le voy a dar aquí en abrir y en automático R ya me hace el favor de cargarlo en caso de que ya esté en Excel. Hay dos formas de hacerlo: que yo corra en automático esta opción y le dé importar. El problema aquí es que me va a importar el Excel tal como yo lo tenga nombrado. No sé, si yo tengo nombrado ese Excel como Framingham, me lo va a reconocer como un objeto que se va a llamar Framingham. Esto es inconveniente porque a veces tengo
objetos o más bien exceles que se llamen así, clase final guión bajo 22 3 bla bla bla, hecha por residente fulanito de tal, y así como yo la tenga nombrada, así me la va a importar en R. Esto es ineficiente, impráctico, y aparte de que no me la va a poder importar bien. Entonces yo lo que hago es copiar todo este código. Aquí le pueden dar al iconito acá de copiar, sea cual sea el caso, y aquí abajo voy a copiar ese mismo código que ya había que me apareció en la pantalla, ¿ok? Dependiendo del archivo, hay paqueterías que me van a permitir migrar o importar bases. Por ejemplo, para Excel tengo que tener esta paquetería que se llama readxl. Acuérdense que si no tienen instalada esa paquetería, tengo que dar aquí install packages y entre comillas el paquete para quien no lo tenga instalado. Entonces aquí el vector con el cual me va a importar mi objeto va a ser el mismo nombre con el cual yo ya tengo ubicado ese archivo. Yo les recomiendo que, eso es una sugerencia mía, pero yo les recomiendo que su base madre o su base principal o la base en la cual ustedes van a empezar a jalar variables y demás, la nombre como base, ¿no? Hay compañeros que tengo que lo llaman como data. Hay gente que lo llama como se les dé la gana, experimento 1. Pero finalmente que ustedes tengan una forma estandarizada y homogeneizada de nombrar sus bases de datos, ¿ok? Entonces cargo mi paquetería de readxl. Ya, no sé por qué no me dejaba correr. Y ya, me cargó un objeto que incluye 4240 observaciones y 16 variables. Ok. Bueno, todo esto ya lo tenía aquí abajo, nada más para que vieran que lo pueden hacer de dos formas, ya sea con la función innata de R o por comandos ya especificados. En la práctica yo lo que también hago es hacerlo a través de la función de R. ¿Va? Bueno, si yo tengo bases de datos en Excel, yo puedo cargarlas con la paquetería de readxl, y cada vez que vean este objeto que se llama base.excel me va a contener todas las mediciones o mi base de datos de la corte de Framingham, ¿no? Son 4240 sujetos y tienen 16 mediciones. Bueno, alguien me podrá decir, ¿cómo sé que está bien importada? ¿Cómo yo sé que mi base de datos se importó adecuadamente? Pues hay dos formas. Que yo le pique aquí en este recuadrito y en automático me va a aparecer todos los elementos, todos los vectores que incluye esa base de datos. O que yo le dé aquí en la rejilla que está aquí a la derecha, y me va a abrir una nueva pestaña, y esta nueva pestaña es como si yo estuviera viendo el Excel o el SPSS o la plantilla de datos, ¿no? Aquí pueden ver la columna de sexo, edad, bueno, aquí la columna de quiénes son hombres, edad, las categorías de educación, si es fumador actual, cuántos cigarrillos por día fuma, si tiene medicamentos, etcétera. O sea, tiene todas las variables que ya vimos anteriormente, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si mi base de datos estaba en SPSS? ¿Okay? SPSS, acuérdense que el formato que maneja es el formato SAB o .SAB. O sea, cualquier hojilla que tengan de Excel, de SPSS, perdón, va a tener esta terminación. Entonces la paquetería que me permite importar bases de datos en el SPSS es la paquetería de Haven. Entonces cargo mi paquetería de Haven, y si yo ya tenía dentro de mi carpeta asignada ahí esa base de datos, yo la puedo migrar con este comando readsab, y me va a arrojar exactamente lo mismo. No le puedo hacer para arriba. Me va a arrojar exactamente lo mismo que tenía con el Excel.
una hoja de datos con 4240 filas y 16 columnas. Bueno, ¿qué pasa si está en CSV? La paquetería que me permite hacerlo es la paquetería de read R y la función es read CSV. Insisto, y vean, me va a importar una hoja de datos de 4240 mediciones con 16 columnas o variables, ¿no? Ok, insisto, lo primero que les recomiendo que hagan es que todas sus bases de datos los tengan en una carpeta madre, que esa carpeta la referencien en R como su directorio de trabajo, y en automático va a jalar todos los archivos que coincidan con esta terminación de esa carpeta. Otra forma de hacerlo es que se vayan directamente a la función de importar dataset de Excel, y ustedes en su máquina empiecen a hurgar entre tus carpetas donde se encuentra ese Excel o esa base de datos. Ok. ¿Dudas hasta aquí de cómo cargar bases de datos en R? Adelante, Edna. Ok. O sea, le diste aquí en la opción de file o de archivo y le diste la opción de importar dataset. Ahí está. Ok. Ok. Y aquí esto te apareció. Ajá. Pero aquí no te aparece la opción de browse o de buscar. Ahorita no te aparece en tu compu. Ok, entonces le das browse y te va a aparecer como la interfaz de tu sistema operativo para seleccionar un archivo. A ver, vamos a pensar en desktop. Bueno, vamos a pensar que tengo una base de datos diferente, ¿no? O sea, que yo la quiero seleccionar así carpeta por carpeta. Entonces me voy a mi carpeta que yo ya tengo designada, o sea, con todas esas bases, y empiezo a buscar entre mis archivos y aquí me aparece, ¿no? Formato XLS, ¿no? Te va a aparecer todo este URL, o sea, toda la dirección, o sea, hasta dónde lo está jalando, ¿no? Entonces te digo, ya hay de dos sopas, que copies todo este código. No sé si ya te quedaste en este paso, Edna. Ok. Hay dos sopas, que copies este código, ya sea que lo selecciones y lo control C, o sea, lo copies, o le des aquí, en automático te lo va a copiar tu paperboard, o que le des importar. El problema es que cuando le das importar, te lo importa en automático como un objeto. O sea, y aquí el problema es que no tienes el código original con el cual lo importaste. Entonces cuando quieras replicar tu análisis vas a tener que otra vez hacer el proceso. Por eso yo digo que copies ese código que te apareció ahí y lo pegues en tu script. Entonces cada vez que abras tu script y empieces a correr línea por línea, vas a llegar al mismo resultado. Súper. No pasa nada, para eso andamos. Ok. Entonces, en la práctica, insisto, la forma más rápida de cargar bases de datos ya especificadas es a través de la función de file, import dataset, y pues empiecen a buscar su base de datos. Bueno, entonces asumamos ya tenemos mi base de datos ya cargada en el formato que ustedes gusten y manden, ¿no? Ok.
Lo primero que yo recomiendo que hagan es que vean que esa base de datos esté, se haya cargado bien, tenga los elementos que ustedes dicen que tiene que tener. O sea, finalmente eso es una cuestión de inspeccionar el objeto o inspeccionar la base de datos en R. Yo voy a agarrar el ejemplo de Excel. O sea, esto ustedes pueden cambiarle el formato SPSS, CSV. O sea, finalmente aquí tiene que estar el nombre del formato que ustedes, o el nombre del objeto que ustedes nombraron como su data frame. Entonces, la función de head me va a permitir ver los primeros elementos de mi base de datos. O sea, me va a mostrar los primeros 6 columnas de esta base de datos. Yo puedo decirle a mi función de head, oye, pues no solamente limítame a los primeros 6 filas, perdón, a las primeras 6 filas, quiero ver las primeras 10 filas. Entonces le doy aquí la función de head n-10. Entonces me va a mostrar las primeras 10 filas de esta base de datos que yo ya había cargado. Bueno, si hay una cabeza y una cola, entonces yo le voy acá a dar la función de tail para que me muestre, la función de tail para que me muestre la cola, o sea, los últimos 6 elementos. Esto es útil para cuando ustedes tengan en un Excel o en una hoja de datos, principalmente Excel, hasta abajo hagan anotaciones por X o Y razón, ¿no? O sea, que ustedes anotaron hasta el fondo de su Excel, por favor depurar esta base, o pusieron ahí un análisis, un número, lo que ustedes quieran. R se los va a reconocer, y esto es como una alarma para que vean, ok, o sea, yo tenía 100 sujetos, yo tenía 200 sujetos, ¿por qué tengo en mi Excel que hay 4000? ¿no? O sea, porque hasta abajo puse un elemento, una palabra, o sea, R se los va a reconocer. Entonces esto es más para que vean que efectivamente tienen los mismos elementos hasta abajo que debería haber hasta arriba, ¿ok? Bueno, con la función de dim me va a decir las dimensiones, ¿no? Acuérdense que cuando vimos la clase de matrices vimos que las matrices son arreglos geométricos por filas y por columnas. Me va a decir las dimensiones que contiene esta base de datos. Y para fines prácticos las dimensiones se trasladan en filas y columnas. Esta base de datos contiene 4240 filas o 4240 sujetos y incluye 16 variables. Otra forma de evaluar un dataset, un data frame o una base de cero es con la función de str. La función de str no es más que la función de estructura. No quiero sonar como conveniente, pero es structure. Nos va a dar la estructura de una base de datos de una manera más elegante. Vean, si yo le pongo str a mi base y selecciono esto, vean, me va a decir, esto es title es una variante de un data frame, no le hagan caso ahorita, pero me va a decir, esta es una base de datos de 4240 por 16 columnas. Cada variable o cada columna me lo va a mostrar aquí. Mail, edad, educación, tabaquismo, cigarrillos, etcétera, ¿no? Me va a dar una previsualización de cómo está codificado, ¿no? Esto va a depender muchísimo de ustedes cómo lo hayan codificado en un principio, ¿no? De ahí que ustedes tienen que tener una buena codificación en sus bases de datos para que en R se les haga más fácil todo el análisis, ¿ok? Otra forma de evaluar solamente los nombres es a través de la función de names. La función de names, acuérdense que la vimos en la clase pasada, yo la puedo utilizar para nombrar a través de un nuevo vector unas ciertas variables, pero con names yo puedo ver los nombres de mis columnas que yo ya tenía especificadas, ¿no? Aquí veo que tengo en mi primer elemento el nombre de mail, age, education, etcétera, ¿ok? Bueno, otra forma de hacerlo es con la librería de deployer. Si no la tienen instalada, igual la pueden instalar ahorita. Y bueno, aquí la cargué, la librería de deployer, pero con la función de glimpse. Glimpse es, vean, aquí
tengo varias funciones de Glimpse, pero Glimpse me va a permitir ver de una forma más rápida cuántas filas tengo, cuántas columnas tengo y el nombre de las variables, el tipo de estructura, perdón, el tipo de objeto que contiene ese vector y una previsualización rápida, ¿ok? Entonces Glimpse me va a permitir también visualizar los datos de manera también rápida. Y yo puedo hacer una evaluación de medidas de resumen dentro de este Excel que yo creé. El problema es que esta base de datos todavía no está codificada, estructurada, todavía no está procesada. O sea, esta base de datos pues, va a pasar lo mismo que tuvimos al principio. Si yo le quiero sacar la frecuencia al sexo, pues no me lo va a sacar, porque aquí, vean, me va a decir, tienes .42 de hombres. Pues eso no tiene sentido, o sea, no tiene una interpretación. Para la edad sí, o sea, me va a decir, el promedio de tu edad es de 49.5 años. Para tu educación, de plano, ni me lo va a reconocer, porque aquí lo tengo como un carácter. ¿Okay? Entonces, yo tengo que reestructurar, ordenar y todavía depurar mi base de datos después de que la importé en R. ¿Ok? Bueno, como pasa, vamos a detenernos aquí tantito. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí o comentarios hasta este momento? ¿Dónde? Si gustas compartirnos tu base de datos tu pantalla para que veamos. Creo que nos los mandaste al grupo, ¿verdad? Ok, a ver, déjame verlo. Ok. Por lo que veo, pudiste cargar el Excel sin problema. Te apareció como, lo guardaste como copia de Framingham-3 y le pusiste dimensión. Ok. Es que ahí, por ejemplo, cuando le pusiste dimensión, no tienes un objeto que se llame base Excel. O sea, ahí tienes que reemplazarlo por tu objeto que creaste que dice copia de Framingham-3. Ajá. Exacto. Ahí, exacto. Ahí lo otro que veo es que no tienes un script donde puedas guardar como todos tus códigos. O no sé si pudiste cargar el script de esta clase. Bloque 1, clase 2R. Ajá, dale ahí. Ajá. A ver. Sí. Sí, o sea, el chiste de tener scripts es para que cada vez que te salga bien un código o una línea de comando, pues ahí se quede y que lo puedas guardar como un texto, ¿no? Súper. Pero sí, o sea, hay que cambiar, el vector tiene que coincidir con el objeto que tú desees evaluar. Bueno, entonces déjenme, vuelvo a compartir pantalla de nuez para que continuemos con lo ultimito de esta clase. Listo, ok. Bueno, asumamos que llegamos a este paso, ¿no? En el cual yo quiero mostrar las medidas de resumen de mi base de datos, pero que esto no tiene todavía un sentido, o sea, hay que depurarlo. Bueno, algo que pasa, te voy a silenciar tantito en esto para que no haya interferencia de ruido. Bueno,
Algo que habitualmente pasa en las bases de datos es que tenemos datos perdidos. Los datos perdidos es todo un tema de estudio, pero siempre es bueno tener en cuenta cuando abramos cualquier base de datos de cero, pues en dónde están, cómo están codificadas. Si yo, por ejemplo, algo que pasa y que actualmente he visto es que los datos perdidos, la gente tiene la costumbre de ponerle así una etiqueta bien dummy, así como 9999, y eso es mi dato perdido. No. En R los datos perdidos son celdas vacías, o sea, y R los reconoce como esta etiqueta, NA. NA significa not available o no disponible, y R lo reconoce como un dato perdido. ¿Okay? Entonces, si yo no estoy seguro de que en mi base hay datos perdidos, lo depuré mal o lo que sea, una forma rápida de buscar datos perdidos es con la función isNA. Is de es o prueba como la condición de es un dato perdido. Entonces isNA me va a decir cuántos dentro de mi columna o dentro de mis filas son datos perdidos. O sea, se dan cuenta que hay puros false, porque entonces te dice, pues no es un dato perdido, ergo tienes algo ahí, sea cual sea el elemento, ¿no? Esto, pues como pueden ver, es impráctico. Entonces esto de isNA lo combinamos con esta función que es callSums. CallSums ya lo habíamos visto en la clase pasada, que nos va a sumar todos los elementos que coincidan con ese mismo objeto dentro de mis columnas. Entonces vean, esta es una base muy bonita que no tiene ningún objeto perdido, ¿no? O sea, vean, sexo, edad, educación. Pero ojo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, table, yo pongo la función de table y yo veo lo de educación? Vean lo que pasa. O sea, aquí me está diciendo que tengo 0 datos perdidos, pero cuando yo le pongo dentro de mi vector que me lo evalúe, pues yo tengo aquí que NA, o sea, alguien escribió en texto NA. Entonces estos NA me los va a reconocer como parte de mi ahora sí que de mi conteo. O sea, me lo va a reconocer como, esa casilla tiene un NA, o sea, tiene una línea de texto que alguien lo puso como NA. Entonces es un error, o sea, porque esto me lo va a contabilizar dentro de mi estimación. Entonces yo tengo que saber depurar estas etiquetas NA. Bueno, lo puedo hacer por filas. Y si yo quiero que reemplazar rápidamente, vamos a pensar, si yo quiero seleccionar dentro de una base de datos, vamos a pensar que aquí hay NAs. Si yo quiero seleccionar los elementos que sean mayores o iguales a 0, pues yo lo que voy a hacer es correr este comando. Como aquí no tengo ningún elemento vacío o como no tengo ningún elemento perdido, pues entonces no me va a seleccionar nada. O sea, porque aquí yo estoy viendo que no tengo datos perdidos, ¿no? O sea, yo puedo guardarlo como un nuevo dataset en caso de que tuviera datos perdidos. No va a tener nada porque finalmente la base que yo cargué no tiene datos perdidos. Pero aquí yo puedo reemplazar los NAs en caso de que me los reconozca. En caso de que me los reconozca como un 0. O sea, en lugar de que yo tenga el NA, ¿qué hice aquí? Ayuda. Por eso es bueno tener todo estructurado, porque así yo puedo cargar todo y no tengo que ir punto por punto en que me perdí. Algo pasó aquí. Bueno, el punto es de que con esta línea de código yo voy a poder reemplazar los datos perdidos con un 0. Bueno, eso en el caso de que tenga valores perdidos, pero lo más sencillo es agarrar esta función de callSums y ver en qué variable yo voy a tener algún dato perdido, ¿ok? O en cuántas variables voy a tener cuántos datos perdidos, ¿no? Creo que la opción de... Por eso no me gustan los Exceles, me gustan más los SB. Ya, esta. Aquí sí me reconoce los NAs, o sea, las etiquetas de NA como valores perdidos. Los CSVs, como no pueden guardar
como reconocen los NAs en automático como valores perdidos, me va a decir en automático cuántos valores perdidos tengo en esta base. O sea, vean, a pesar de que la base de Framingham está muy bonita y todo, tiene valores perdidos en específico en algunas variables. Por ejemplo, tengo que en la variable de glucosa tengo 388 valores perdidos. La variable de educación 105. Antihipertensivo 53. Colesterol 50, etcétera. La que más tiene valores perdidos es esta, la de la glucosa, ¿no? Entonces, bueno, siempre es importante que no se vayan por la finta. Por eso insisto en que los datos que vayan a importar siempre les den una checada primero de manera visual a la plantilla con la opción de View. Vean, no, aquí no me lo reconoció. Aquí le chequen de manera visual pues si se importaron bien los datos, si no hay etiquetas con NA. Por ejemplo, en el caso de educación dijimos que había NAs por ahí perdidos, pero bueno, el punto es de que ustedes visualicen sus datos y vean visualmente si se cargó bien esa base. Vamos a ver la clase siguiente, cómo empezar ya a reestructurar mi base de datos, y vamos a tomar como ejemplo la base de datos de Framingham. Entonces acuérdense que para evaluar las variables de manera individual, no sé por qué aquí no me lo cargó, pero vean, aquí ya tengo mi base de datos de Framingham en Excel, más bien que yo cargué en el formato Excel, y yo puedo evaluar una por una, o sea, lo mismo que vimos en el script pasado. La edad, los cigarrillos por día. Y ojo, vean aquí, ¿qué pasa con esta variable? A pesar de que es una variable de tipo numérica, cuando vean las comillas es porque R me lo reconoce como un carácter, o sea, como un texto. Entonces, si yo quiero cambiar esto, yo tengo que especificarle que este vector sea un número. Entonces, para transformar atributos, yo puedo decirle que me lo transforme como número, as numeric, y en automático me va a cambiar los ceros, o más bien lo que yo tenía como texto en 0, pues como ceros, 20, 30. Y ven aquí, déjenme ver si lo reconoció, no, pero bueno, en algunos va a introducirles NA, o sea, todo lo que no sea número se los va a en automático reemplazar por un NA. Ahora, para que surta efecto, necesitan reemplazar el vector que tenían originalmente ahí, ¿no? Y ya con eso, cada vez que invoquen esta variable o este vector, ya se los va a reconocer como un número. Entonces, vean, puedo hacer una visualización rápido con un histograma para ver cómo se comporta. O sea, vean, tengo aquí mi vector que es el de sexo, y tengo, le doy zoom, tengo mi vector pues puros ceros que son creo que mujeres, y 1 puras hombres. Esta forma muy rudimentaria de ver datos es poco atractiva, no me dice nada, y vamos a ver más adelante cómo esto lo puedo transformar en una mejor gráfica, ¿no? Que en este caso sería una gráfica de barras, dado que es una variable categórica o cualitativa. Para la edad pues se ve un poquito mejor. Vean, si yo le doy la función de ist, el histograma me va a decir, pues tienes tantos frecuencias de esta escala de edad, ¿no? Histograma de edad. Y ven cómo se comporta, ¿no? Bonita. Vean qué pasa con el cigarrillos por edad. Digo, cigarrillos por día en el caso de toda la base. ¿Notan algo curioso? O sea, vean, puros ceros, ¿no? Esta base cometieron la audacia de ponerle que si no fumaban lo ponían como 0, ¿no? O sea, pero en lugar esa tenía que haber sido una variable vacía, o sea, porque no aplica ahí. O sea, si alguien no fuma, pues no va a fumar y en automático no va a tener esa variable vacía. Entonces, si se dan cuenta, esta distribución está completamente sesgada a la derecha por esta gran cantidad de ceros que hay, ¿okay? Entonces, bueno, eso es lo que les traje el día de hoy. Hasta este punto ya tendrían que tener una exploración muy básica de bases de datos, o sea, de bases que ya sea que ustedes traigan de
su práctica como investigadores, como base de datos que ustedes ya hayan creado, pero en este punto ya tendrían que poder abrir una base de datos e inspeccionarla rápidamente, ¿ok? Y conocer los elementos básicos que codifica R dentro de los data frames, ¿va? Entonces la próxima clase vamos a ver cómo reestructurar una base de datos de 0 a 100 para que puedan empezar a analizarla o empezar a describirla de manera rápida, ¿va?